Hebreos capítulo 11 y vamos a leer el versículo 9. Le voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente y dice así: cuando Abraham llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas de campaña. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Oiga lo que le voy a compartir hoy. Y dense por bendecidos los que tienen hijos que son niños, que son adolescentes y que son jóvenes y están aquí en la iglesia. Denle gracias a Dios. Eso no se ve en todos. Denle gracias a Dios. Pero no se jacten ni menosprecien a los demás, porque hay quienes somos cristianos y a poco nuestros hijos no están todos acá. Y precisamente hoy vamos a meditar en la palabra de Dios. Mi obligación, mi responsabilidad es hablarle a usted la palabra de Dios. Que yo no tenga un día que llegar delante de Dios y que el Señor me aparte, como dice la palabra. Que me aparte y diga: te desconozco, no sé quién eres, apártate. Quiero llegar delante de la presencia de Dios y quiero llegar en paz y quiero ser recibido por el Señor. Así es que meditamos acá en lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que para empezar, allá en Génesis capítulo 12, Dios llamó a Abraham. Abraham no conocía a ese Dios que lo llamó, servía a otros dioses, a otros ídolos. No conocía al Dios verdadero. Cuando el Dios verdadero le habla a Abraham y Abraham decide seguirle, ahí comienza la verdadera relación con el Dios que creó los cielos y la tierra. Y Dios le dijo: ven conmigo, sígueme a donde yo te lleve. Y Dios le dice: te voy a hacer famoso y te voy a dar muchos hijos y vas a hacer bendición a todas las naciones de la tierra. Con esto quiero decirle, desde Abraham hasta nosotros los creyentes, somos escogidos de Dios. Pero somos escogidos de Dios con un solo propósito: que al ser escogidos de Dios y nosotros aceptemos el escogimiento, nos dispongamos, nos pongamos en sus manos para que Dios bendiga al resto de los que no han sido escogidos. No sé si me está entendiendo. Dios no nos escoge porque de pronto nos mire que vivimos mal y que por los vicios no tenemos nada, que nuestros hijos están sin zapatos, que no tenemos casa y que esto y que aquello, y que nos va a bendecir para mejorar económicamente. Eso no es cierto. Fíjese bien. Es cierto que Dios nos va a bendecir económicamente, pero no es cierto que Dios nos llama solamente para bendecirnos económicamente y que no tengamos problemas en el matrimonio y que tantas cosas como esas que esperamos. Eso es el complemento. Ahí se cumple lo que dijo el Señor Jesús en Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia, y todo lo demás vendrá añadido. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Oiga bien, hermano, hermana, y pongamos atención. Dice la Biblia, y ahí es donde me quiero centrar, en las promesas de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Ya en el mensaje anterior meditamos en que dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba y que salió con algo en su corazón, con un principio divino en el corazón, como que al llamarlo Dios, al mismo tiempo del llamamiento, le plasmó una visión allá en lo espiritual, al grado de que Dios le dijo a Abraham: te voy a llevar y te voy a dar una tierra, voy a establecerte. Si usted se recuerda, cuando Dios mandó a Moisés para que sacara al pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto, Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que los voy a sacar de la esclavitud y los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, a una tierra de abundancia. Y en eso iban pensando los israelitas, pero no llegaron a tener la revelación de lo que es realmente el llamamiento divino. Por eso siempre pensaban en lo terrenal, en lo mundano, y si no había aquello, renegaban contra Dios. Aquí es donde quiero llevarles, mis hermanos, mis hermanas, a donde dice en Hebreos capítulo 11 versículo 9 que Abraham recibió la promesa de Dios de llevarlo a una tierra. O sea que si Abraham iba siguiendo a Dios, Dios tenía que establecerlo en algún lugar terreno, literal, geográfico. Eso lo sabía Abraham. Pero había algo curioso, que a donde quiera que llegaba Abraham, se conformaba con clavar unas casitas de campaña y ahí pasaba los días o los años, y así pasó mucho tiempo de su vida. Y Dios le dio a su hijo Isaac, y también su hijo Isaac vio aquello en su padre, que andaba por muchos lugares y solo clavando su casita de campaña, y Dios lo llevaba a otro lugar y levantaba su casita de campaña, y ahí andaban, y así creció Isaac, su hijo, y luego nació Jacob, y Jacob también creció viendo lo mismo. Y la palabra de Dios dice que a Abraham ningún lugar le llenaba el corazón, porque por más hermoso que estuviera aquel lugar, por más fructífero que pudiera ser, Abraham no sentía que era ahí el lugar a donde Dios lo llevaba. Y en Hebreos dice, ahí nos da ya la respuesta, ahí nos revela el misterio, y dice que no se detenía en cualquier lugar, porque él sentía que Dios le iba a dar una ciudad que no es hecha por los hombres, una ciudad con dimensiones de Dios y con formación divina. Y por eso no encontraba ese lugar hasta que se fue con el Señor. Ojalá que me entienda. Y la vez pasada, en el mensaje que le di, le hablé acerca de esa visión espiritual que Dios le plasmó a Abraham allá en su espíritu,
y que con eso vivió todos sus días. Y la Biblia dice que así anduvieron Isaac y Jacob con él. No se quejaron. Piensen esto. Abraham estaba asentado en su tierra, en Ur de los Caldeos, donde él vivía con sus padres, con sus tíos, con sus familiares, donde él nació, donde él creció, en su patria. Ahí estaba. Así creció. Y Dios lo llamó. Y Abraham siguió a Dios. Y vivió, dice, como extranjero en la tierra que Dios le daba, porque donde Dios le decía, plántate aquí, él podía decir, pues aquí es, y hacer una casa formal, con cimientos de piedra y todo. Sin embargo, él seguía poniendo su casita de campaña. No le llenaba el corazón nada en esta tierra, porque dice, porque él esperaba la ciudad permanente, porque él esperaba la ciudad cuyo origen y fundamento es el mismo Dios. Pero llama mi atención cuando dice, y así vivieron Isaac, su hijo, y así vivió Jacob, su nieto. ¿Qué quiere decir? Que el plan de Dios era plasmar en el espíritu de Abraham aquella visión espiritual, y que su hijo Isaac tuviera la misma visión, y que su nieto Jacob tuviera la misma visión. En otras palabras, el plan de Dios, el propósito de Dios, cuando llama a alguien, es que el que llama primeramente tenga esa visión, los descendientes de aquel también tengan la misma visión, y que al final todo el pueblo de Dios tenga la misma visión. Dios le habló al pueblo de Israel y les dijo, si ustedes hacen mi voluntad, ustedes serán un tesoro para mí. Fíjese bien, ustedes serán un reino de sacerdotes. Oiga, en otras palabras, ustedes los israelitas serán los sacerdotes del reino de Dios. ¿Me entiende, hermano? ¿Me entiende, hermana? Que a estas alturas, en estos momentos, el pueblo de Israel vendría a ser nuestros sacerdotes, vendrían a ser los que nos mostraran cómo conocer al verdadero Dios, porque a ellos se les manifestó primeramente. El pueblo de Israel tuvo su origen en Abraham. De Abraham nació Isaac, el hijo de la promesa. De Isaac nació Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. De manera que toda la nación de Israel deberían de ser los que nos guiaran, los que nos enseñaran como hijos menores a conocer al verdadero Dios. Pero como el pueblo de Israel se negó, se apartó de Dios y no quiso hacer su voluntad, entonces no pudo tener esa bendición manifestada en ellos. Y es cuando Dios llama al pueblo gentil. El Señor Jesús le dijo al pueblo de Israel: Dios los ha llamado a ustedes, pero ustedes desechan la bendición. Y dice, esa bendición que tienen ustedes les va a ser quitada y va a ser entregada a otro pueblo que rinda mejor fruto que ustedes. Y ese pueblo somos nosotros. Ese pueblo somos los gentiles, los creyentes en Cristo Jesús. Ahora, el punto hoy es: ¿cómo debe de moverse el Señor en nuestra familia? ¿Y por qué a veces no vemos
que nuestros hijos se entreguen de todo corazón a Dios. Y yo le quiero mostrar algunos datos curiosos de la palabra de Dios. Qué precioso es cuando alguien es llamado por Dios y que ese alguien se entrega con todo su corazón y que todos los demás que Dios congrega sienten lo mismo, miran lo mismo y empujan de la misma manera. No sé si me voy dando a explicar. Dios creó a Adán del polvo de la tierra. Cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra, siendo un muñeco de barro, sopló su aliento. Y dice, y fue el hombre un ser viviente. Comenzó a moverse y comenzó a conocer a Dios, al verdadero Dios. Dios hablaba con Adán. Adán conocía a Dios por su voz. Porque cuando Adán y Eva pecaron, si usted recuerda o lo lee, allá en el capítulo 3 de Génesis, después que pecaron Adán y Eva, dice que Adán y Eva escondidos, porque de pronto sintieron que Dios se movía en el huerto. Sintieron la presencia de Dios. Se dieron cuenta que Dios estaba en el huerto y se escondieron. Y la prueba está que Dios hablaba audiblemente con ellos, porque Dios dijo, ¿dónde estás, Adán? No dijo, ¿dónde están Adán y Eva? Él había creado a Adán primeramente, le plasmó, le grabó, le tatuó allá en su ser espiritual su relación con él trató. Eva no conoció al Señor como lo conoció Adán. Primero Dios creó a Adán, sopló aliento de vida sobre él. Adán se comenzó a mover, Adán comenzó a entender lo que había a su alrededor, Adán comenzó a escuchar, Adán comenzó a sentir, y escuchaba y sentía la presencia de Dios, y Dios trataba con él. Dios conocía a Adán. Por eso, cuando hubo el pecado, Dios llamó al responsable. ¿Dónde estás, Adán? Señor, tuve miedo y me escondí. ¿Por qué te escondiste? Hiciste lo que no tenías que hacer. Y él dijo, es que la mujer que me diste me hizo caer. Pero él era responsable. Ojalá que me esté entendiendo. Entonces, si usted lee por ahí en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, dice, Dios bendijo a aquella pareja. Dios bendijo a Adán y a Eva. Y en la bendición les dijo, quiero que se multipliquen. Fíjese bien. Quiero que se multipliquen. Dijo Dios, tengo una parejita que tanto al hombre como a la mujer los creé, porque soplé en el hombre y tuvo mi espíritu. Y a la mujer la saqué de una costilla que era parte de él, y por lo tanto también la mujer tiene mi espíritu. Y dijo Dios, ahora el hombre es como yo, parte espiritual, porque soplé de mi espíritu en él y en ella, y ahora en espíritu ellos son semejantes a mí. Y dijo Dios, llenen la tierra, que se llene la tierra de multitudes de hombres y mujeres como ustedes, con espíritu de Dios, pero que ese espíritu de Dios sea el
conducto sea lo que conecta con Dios. Y cuando ese Espíritu de Dios que está en ellos conecte con Dios, no van a hacer nada por sí mismos. Van a buscar que sea Dios el que les dicte, el que los dirija, el que los enseñe, y no van a hacer nada por sí mismos, sino va a ser Dios el que mueva todo. ¿Me está entendiendo, hermano, hermana? Dele un aplauso al Señor si está entendiendo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Sabe qué le dijo Dios a aquella parejita, a Adán y a Eva? Llenen la tierra y sojúzguenla, o júzguenla como si fuera yo, o haga decisiones como si fuera Dios mismo haciéndolas. Sojúzguenla. Dijo, gobiernen esta tierra, gobiernen sobre los animales, que el temor de ustedes sea sobre todos ellos. Tienen toda la libertad para gobernar el mundo. El problema del hombre es que quiso gobernar el mundo por sí mismo. El problema del hombre, el problema de la mujer, el problema del ser humano es que ha querido gobernar al mundo a su manera por sí mismo. ¿Sí me entiendes, hermano? Entonces pongamos atención. Dios llamó a Abraham. Abraham tuvo fe, tuvo confianza pura en Dios, y Dios le tomó en cuenta desde el primer movimiento de Abraham. Dios se lo tomó en cuenta. Dios se agradó con aquello, y Abraham hacía las cosas delante de sus hijos, o delante de su hijo Isaac. Isaac veía aquello, y Dios se encargó de plasmar también aquello en el corazón de Isaac. Por eso andaba Isaac siguiendo a su padre, armando las casas de campaña y desarmándolas, porque traía la misma visión, traía el mismo llamado. No les interesaba más las cosas de este mundo que complacer a Dios y saber que iban cumpliendo algo espiritual. ¿Sí me entiendes, hermano? Y dice, así se fue caminando Abraham, poniendo casas de campaña, levantando casas de campaña, y con él su hijo Isaac, y con ellos su nieto Jacob. Todos ellos veían lo mismo y sentían lo mismo. Era agradar a Dios. Entonces, nosotros debemos darnos cuenta, como padres de familia, la seriedad de estar ahora en el camino de Dios. Así como Abraham dice que iba levantando sus casitas de campaña y que vivía como extranjero en la misma tierra que Dios le había dado. Para que me entienda, hermano, hermana, usted y yo estamos acá en el centro de Los Ángeles, California, hoy. Y seguramente que estamos aquí de diversas ciudades acá en estas áreas, donde sentimos que Dios nos ha establecido y que tenemos cierto tiempo viviendo ahí. Pero que acá más adentro, en el espíritu, nosotros tengamos la plena seguridad que ese lugar, por sencillo o por hermoso que esté, porque valga poquito el cuartito, porque valga mucho la mansión, de cualquier manera, este no es el lugar donde vamos a estar permanentemente. Nosotros vamos de camino, somos peregrinos, somos extranjeros. Hoy estamos aquí
vivamos como debe de ser, así vivamos en un cuartito o así vivamos en una mansión, pero que nuestra mirada esté en lo espiritual y no esté en las cosas materiales que perecen, que se terminan, y que pongamos nuestra visión en lo espiritual. Quiero que ponga atención cómo Dios puso esa visión espiritual en Abraham. Abraham la gozó. Imagínate, un día Cristo dijo, imagínense cómo era la vida de Abraham. Abraham vio mi venida y se gozó. ¿Cómo? Sí, así dijo el Señor Jesús. Abraham ya vio mi venida y se gozó. Abraham ya vio cuando yo vine, y eso lo dijo el Señor hace más de 2000 años y no ha venido todavía. Y Abraham ya lo había visto y se gozó, dice. Imagínate lo que es, mi hermano, mi hermana, vivir lo espiritual. Es algo glorioso, es algo maravilloso. Te encuentras con cosas sobrenaturales, te encuentras con cosas gloriosas, y ahí te das cuenta, hermano, hermana, que no eres de este mundo. Usted dése cuenta en las noticias, hoy más que nunca, que los extraterrestres están apareciendo. Tienen más de 50 años que los ovnis y que los extraterrestres, y que, pues yo no sé por qué no se han fijado en los cristianos. Los cristianos no somos de aquí. Los cristianos no somos de esta tierra. El Espíritu Santo dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, que Dios nos prestó un cuerpo para estar en esta tierra, y que vamos a estar en esta tierra hasta que Dios quiera, y que el día que Dios quiera va a quitarnos este cuerpo y vamos a irnos con Él. Quiere decir que aquí estamos de pasada, pero tenemos un espíritu, tenemos una alma que es eterna, y el alma y el espíritu no van a estar aquí siempre. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Gloria a Dios. ¿Me vas entendiendo, hermano? ¿Me vas entendiendo, hermana? Gloria a Dios. Quiero que vengas conmigo y que leamos lo que dice Génesis capítulo 6. Gloria a Dios. Génesis capítulo 6. Vamos a leer versículos 13 y 14. Gloria a Dios. Quiero que pongas atención. Esto es algo que siempre lo he meditado, que mucho he preguntado, a ver si alguien me da la respuesta. Mire lo que dice la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 6, versículos 13 y 14. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Y le dice Dios a Noé: hazte un arca de madera. Ahí me detengo. Quiero que pongas atención. Dios, por fin, después de mucho tiempo de estar esperando, de tener paciencia a la humanidad que ya se estaba pervirtiendo totalmente, después de que el ser humano se corrompió terriblemente, Dios decidió acabar con la humanidad. Y Dios habla con alguien. ¿Con quién habla en lo que leímos ahí? Habla con Noé. ¿Y qué le dice Dios? Noé, le dijo: Noé,
El ser humano se ha corrompido terriblemente. He decidido acabar con la humanidad. Y esto que quede claro, porque hay muchos cristianos aún que viven con un Dios que no es el correcto. Porque dicen, Dios que tanto ama a la humanidad no puede destruirla. ¿Qué? Si ya la destruyó una vez. Y Dios habló con Noé, nada más con él. Noé tenía mujer. Noé tenía 3 hijos, ya hombres. Y Dios habló con Noé, el responsable, y le dijo, Noé, he decidido acabar con toda la humanidad porque se ha corrompido. Así es que quiero que hagas un arca de madera y quiero que te metas en ella y que metas a tu familia y que metas una pareja de cada animal que yo te diga. Fíjate bien. Y ya le habló y así se quedó el asunto. Noé tenía mujer y la mujer tenía que estar consciente que Dios había hablado con su esposo. Tenía que creer en su esposo y tenía que saber que era verdad que Dios se le había aparecido, porque si no podría ser el peor tropiezo de aquella obra. Y podía ser la causante de que ni Noé siquiera se salvara. De manera, esto me llama la atención. Por eso, que la palabra de Dios venga a nuestro corazón. Me refiero a los varones que somos cabeza de familia. Que venga la palabra a nuestro corazón, que seamos serios, que seamos honestos, que nos entreguemos de todo corazón. Aquí les digo, hermano, varón que está acá, seamos hombres de verdad, no seamos imitación, que no tomemos solamente la palabra de Dios para decir, yo soy la cabeza del hogar, me tienes que obedecer, cuando el Espíritu Santo dice a través del apóstol Pablo, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, quiero, demando, exijo que todos los cristianos, todos los hombres, cabeza del hogar, sean ejemplo espiritual, que levanten sus manos santas delante de Dios, que sean los primeros instrumentos, que sean los puntos de contacto de Dios, porque somos la cabeza del hogar. Dios nos escogió, mi hermano Santana, a ti y a mí, como cabeza del hogar. Que nosotros tengamos esa seriedad y esa entrega al Señor, para que esta mujer que te acompaña todos los días de tu vida vea y diga, este es mi guía, lo apoyo, lo respaldo. A ver qué necesita, porque Él es el que tiene la responsabilidad delante de Dios. Dios le habló a Noé y le dijo, Noé, voy a acabar con este mundo. Este mundo en que vivimos, hermanos, se va a acabar muy pronto. Va a ser destruido. Estoy haciendo un libro, ya tengo como 500 escrituras donde hablan que Dios va a destruir a este mundo. Y Dios va directamente con las cabezas del hogar. Si de pronto, hija, descubres que este hombre le falta un poquito para ser ese poste, esa columna, ayúdale para que tome su lugar. Apóyalo, ora por él, respáldalo hasta que veas en él esa columna. Y no te muevas de ahí, porque nada te va a salir bien. Así está establecido por Dios. Dios le habló a Noé
Noé tenía que ser un hombre que conociera a Dios de corazón, que creyera de todo corazón que Dios le estaba hablando y que se moviera. Dios no tuvo que hablar con la mujer de Noé. Él tenía que ser un hombre que mostrara esa relación con Dios, esa fe en Dios, y convencer a la mujer. Y la mujer solamente respaldó: ¿en qué voy a ayudar? ¿Qué me va a tocar a mí? Ella no iba a ir a cortar los tremendos troncos de árbol, pero ¿a poco iba a mezclar la brea para sellar aquello? Algo iba a hacer. Y más que todo, decir amén a lo que el esposo estaba emprendiendo. Dios no habló con la mujer, Dios habló con Noé. Había 3 hijos ya adultos, ya responsables, y Dios no se entretuvo ni en hablar con la mujer, ni en hablar con los hijos. A Dios le bastaba uno solo, el responsable. Y aquí es donde yo quisiera invitar a los varones a que seamos, como le digo, cabezas de familia en lo espiritual. Que la mujer pueda decir: si hay algo que aprenderle, si hay algo por qué decir amén, por qué respaldarlo, por qué ir apoyando la obra. ¿Sí me entiendes, hermano? ¿Sí me entiendes, hermana? Ven conmigo a Joel capítulo 2. A ver qué dice la palabra de Dios. Joel capítulo 2. El propósito de Dios era llevar a Noé, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus 3 nueras a otro mundo. Ellos obedecieron y pasaron a otro mundo. Joel 2:28, ¿ya lo tenemos? Joel 2:28, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice Dios: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Dios estaba hablando ahí con el pueblo de Israel. Esa no era una escritura directamente a nosotros los cristianos, los creyentes gentiles. Era una escritura dedicada al pueblo judío. Pero como el pueblo judío, el pueblo israelita no reconoció al Señor Jesús como su Señor, no recibió al Señor Jesús como su Mesías, sino lo rechazó. Entonces esas promesas se vinieron para cumplirse en nosotros. Y por eso es que los que estamos en este lugar, la gran mayoría tenemos la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, donde hemos hablado en otras lenguas. Ahí tenemos nosotros la prueba de que lo que no se ha cumplido todavía a plenitud en Israel, porque solo se cumplió en la base, en el cimiento del cristianismo, que eran los apóstoles y los primeros cristianos, pero no sobre todo el pueblo de Israel. Ahora se está cumpliendo en nosotros. ¿Estamos entendiendo? Pues entonces lo que yo quiero es, hermano, hermana, mira cuál es el propósito de Dios, cuál es el plan de Dios. Y tú me puedes decir, hermano Rodríguez, ¿cuál es el plan de Dios? Ahí está. Dijo: derramaré mi espíritu sobre toda carne. En aquellos que son mi pueblo, en aquellos que son mis seguidores, sus hijos no van a ser drogadictos, sus hijas no van a ser prostitutas,
Sus hijos no van a ser cautivos de los vicios. Ahí lo dice claramente. Ese es el deseo de Dios, es el sentir de Dios. Si no resulta, es que hay algo por ahí donde nosotros hemos fallado, no donde Dios ha fallado. Dijo el apóstol Pablo: si alguien tiene que ser mentiroso, que sea yo, pero Dios jamás puede mentir. Entonces mira lo que dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Quiere decir, lo que se manifestó en Abraham, lo que se manifestó en Noé, lo que se manifestó en Isaías, ese poder del Espíritu Santo que vino sobre cada uno de aquellos esporádicamente, ahora vendrá sobre todo aquel que crea en Cristo Jesús. Y en esa familia tienen mi promesa, dice Dios: derramaré mi espíritu y vuestros hijos y vuestras hijas hablarán de parte mía, profetizarán, anunciarán de parte mía. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Vuestros ancianos soñarán sueños, les hablaré a través de sueños. En otras palabras, dijo Dios, todos, desde el más viejo hasta el más joven, estarán siendo utilizados por mí. Nadie estará ocioso, todos estarán siendo usados por Dios. Y cuando todos estén siendo usados por Dios, el diablo no tendrá tiempo para usar a nadie, porque todos estarán ocupados. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Ven conmigo y veamos lo que dice Génesis capítulo 18. Gloria a Dios. Mira lo que dice acá la palabra de Dios. Mira lo que pensaba Dios de Abraham cuando lo llamó. ¿Qué opinión tenía Dios de aquel hombre que le amaba con todo su corazón? Porque Abraham tuvo fe en Dios. Quiere decir, confió que Dios existe, que Dios es real, que es Dios el Todopoderoso, y que si le seguía no tendría ningún problema, porque le serviría como Él manda. Quiero que pongas atención. Cuando Dios está a punto de destruir Sodoma y Gomorra, mira lo que dice acá. Del verso 16, y te voy a empezar a leer donde dice: y los varones se levantaron de ahí. Cuando dice los varones, eran dos ángeles que iban a destruir las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Dos ángeles en forma humana que iban a ir a destruir Sodoma y Gomorra. Dice, cuando los varones se levantaron de ahí para irse rumbo a Sodoma y a Gomorra para destruirlas, mira lo que dice aquí. Dice, cuando los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, yo siempre me pongo a pensar, todo estaba tranquilo, todo estaba en paz, todo estaba normal. Sodoma y Gomorra vivían a su manera, vivían como ellos querían. Pero grábate un momento, hay un momentito cuando los ángeles levantan su mirada y la posan en Sodoma y Gomorra. Se les acabó el tiempo y posaron su mirada en Sodoma y Gomorra.
Pero mira lo que pasa aquí, porque allá en Sodoma estaba Lot. Y dice la palabra de Dios, Lot era sobrino de Abraham. Y dice acá, miraron hacia Sodoma, oye esto, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Allí había dos ángeles en forma humana y ahí estaba Dios en forma humana también. Eran tres. Dos iban a ir a destruir Sodoma y Gomorra y Dios, que estaba en forma humana, se quedó con Abraham platicando. Pero ven a lo que dice enseguida, en el versículo 17. Y Jehová dijo, oye, y Dios, vamos a decir así, dentro de él, dijo esto: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. O sea, ¿será que no le voy a decir a Abraham? Porque Abraham no sabía hasta ahí que iban a destruir Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma estaba su sobrino Lot. Y como ya iban los ángeles a destruir Sodoma y Gomorra, dijo Dios, ¿será que no le digo a Abraham que voy a destruir Sodoma donde está su sobrino? ¿Será que no le digo? Pero ¿qué dice enseguida? Habiendo de ser Abraham, fíjate bien, no le avisaré a Abraham que voy a destruir Sodoma donde está su sobrino, sabiendo o habiéndole dicho a Abraham que va a ser una gran nación. No le diré nada a Abraham que está de mi lado, no le diré nada a Abraham que ya le di una promesa, no le diré nada. Pero hay algo más tremendo enseguida. Habiendo de ser benditas en él todas las naciones. Grábate esto. Es una gran bendición que Dios nos haya llamado individualmente a los padres, a los varones. Para mí es un privilegio, es una gran bendición. Y muchas veces, mi hermano, estamos perdiendo el tiempo. Porque como cristianos, como que creemos que porque Dios nos salvó a nosotros, Dios tiene la obligación de salvar a toda nuestra familia. Déjeme decirle que está equivocado si piensa así. Dios le salvó a usted, Dios me salvó a mí, pero eso no lo compromete con salvarnos a los demás. Mirándolo individualmente, es un privilegio que me llame a mí. Y si no llama a mi familia, es asunto de Dios. Ya me salvó a mí. De ahí, Dios también extiende su bendición a nuestros descendientes. Pero mira lo que dice enseguida, léanme la otra parte. Porque yo sé, Dios dice, yo sé, estoy seguro, yo sé, dice Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Mire qué precioso. Dios llamó a Abraham. Dios le dijo, yo te voy a bendecir. Vas a ser la bendición de mucha gente. Te voy a dar hijos como la arena del mar. Te voy a dar hijos como las estrellas del cielo. Y cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, dijo, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham no lo sabe. ¿Será que no le voy a decir? Sabiendo que él va a ser bendición para muchas gentes y sabiendo que él va a mandar a sus hijos después de él que guarden mis mandamientos. O sea, que nosotros
tenemos una responsabilidad, no solo de darle gracias a Dios por llamarnos a su camino, sino tenemos la responsabilidad de servir a Dios para que alguien más conozca a Dios y se salve. A mí hasta el día de hoy hay hermanos que me dicen: hermano Rodríguez, ¿y por qué nos deja solos acá? ¿Por qué se va a Guatemala? ¿Por qué se va a El Salvador? ¿Por qué se va a Honduras? ¿Por qué se va a México? Porque Dios me salvó a mí, estoy agradecido. Dios tiene una promesa para mi familia como la tuvo para Isaac y para Jacob. Pero no solamente me llamó para que yo me goce y que mi familia sea bendecida, más que cualquier otra cosa, es que seamos instrumentos para que alguien más alcance la salvación. Es que Dios nos llamó para que pudiéramos ser bendición para otros más. Pero entre todo eso está que dice Dios: yo me agrado, me parece muy bien, yo sé quién es Abraham y sé que mandará a sus hijos después de él que hagan mi voluntad. En otras palabras, debemos tener la seguridad como padres de familia que Dios existe, que Dios es real, que Dios nos ha llamado, que caminamos con Él, que hay bendición para nuestros hijos, pero debemos de buscar la dirección divina y hacerles ver a nuestros hijos dónde están mal y cómo deben de caminar, porque Dios dijo: Abraham es mi amigo, él me conoce, yo le conozco, y yo sé que él va a mandar, va a instruir, va a enseñar a sus hijos después de él cómo me tengan que servir. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad, aunque tenemos una promesa, como dice allá en Hebreos 11:9, que Abraham se fue morando en casas de campaña y que esa misma visión estuvo en Isaac y en Jacob, porque eran herederos de la misma promesa. Yo, como responsable espiritual de este lugar, tengo que buscar las cosas espirituales y tener la claridad de ellas para hacérselo saber a cada uno de ustedes, para que también ustedes no solamente sean hombres y mujeres religiosos que vengan a un servicio lo mismo que todo el mundo, sino para que tengan experiencias gloriosas con el poder de Dios, para que se llenen de la presencia y de la gloria de Dios, porque lo que yo experimente por allá en lo privado, por allá en la montaña, en ustedes se tiene que manifestar aquí en la ciudad, aquí en esta iglesia. ¿Por qué? Porque la promesa es para aquel que está al frente y la promesa es para el resto de la familia, y usted y yo acá somos una familia, bendito el nombre del Señor, y hemos de poner nuestra mirada más en las cosas espirituales que en las cosas literales o las cosas que perecen, bendito el nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Quiero decirles, tenemos suficiente material para hablar de esto mismo, de diferentes lugares de la Escritura, por unos 2 años, cada día. Así es que hoy comenzamos. Guárdese esto, porque en unos días más volvemos a reanudar lo que estamos viendo hoy.
Pero aquí debemos aprender esto. Hoy hemos aprendido varias cosas. Juanita preciosa, tú estás sin cabeza terrena, pero estás con cabeza espiritual, ¿verdad? Cristo es tu cabeza. Tú no tienes un esposo como cabeza. O yo no sé si ya te casaste últimamente, ¿a poco estoy errando? Pero entonces, Cristo es tu cabeza. De Cristo tienes que ser guiada y dirigida, ¿verdad? Para que cumplas con tu lugar, para que aún estando aquí resplandezca la gloria de Dios a través de ti. Hermanos, le damos gracias a Dios que tenemos jovencitos que están atentos a la palabra de Dios. Por ahí me han llegado noticias de que algunos están siendo bendecidos muy especialmente. Yo soy una persona que ni le corto a nadie la influencia del Señor, que ni tampoco dejo que nadie se meta nada más así por la emoción. Yo voy a hablar con los jovencitos con los que Dios está tratando. Y si esto es de parte de Dios, yo mismo les voy a dar lugar para que les digan a ustedes qué les está diciendo el Señor. Que nadie pase acá nada más porque dice Dios me habló. No, porque déjeme decirle, muchas iglesias se han dañado, se han echado a perder, porque de pronto apareció alguien por ahí que dice Dios dice esto, Dios dice aquí, y al rato se pone a hablar y quiere tomar lugar especial. Y déjeme decirle, cada persona que Dios levante acá tiene que salir de acuerdo conmigo, porque el que esté acá como pastor es el que está ahí todo el tiempo, ahí está haciéndole frente a cualquier situación. Y que de pronto aparezca alguien que porque es profeta y comienza a decir Dios dice esto y esto, y ahí toda la gente a ver qué dice el profeta. No, hermanos, eso no es correcto. Lo correcto es, y está escrito en la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, que el profeta, el maestro, el apóstol, todos ellos forman, fíjese bien, forman un equipo para el crecimiento de la obra de Dios. Así es que se oye mal que de pronto yo diga, hermano, que sale un profeta, gloria a Dios. Nadie debe de estorbarle al profeta si es de parte de Dios. Aunque de pronto la gente ponga atención en el profeta y deje a un lado al pastor, es muy normal. Pero no que de pronto el profeta quiera guiar a la iglesia y al pastor ya no lo tomen en cuenta, porque eso no es correcto. Entonces, por ahí hay rumores de que Dios está empezando a bendecir. Yo voy a investigar, y eso puede ser el principio de algo muy hermoso. Amén, hermanos. Así es que, jovencitos, gracias por estar acá. Métanse con el Señor, hermana Becky, métanse con el Señor. Gracias por tenerlos acá. Hoy hablamos algo que tiene que ver con nosotros y que los incluye a ellos. Así es que, hermanos, ahí los voy a dejar. Pónganse de pie y le vamos a dar gracias a Dios.